Bueno, buenísimos días a todos y a todas. Soy María Sastre Plomer, soy la agente de Igualdad y abogada de CAEP. Y primero de todo agradeceros que, siendo las fechas que son, el gran calor que hace y todo, me estáis ahí apoyando desde la otra parte de, de la web, que digamos, ¿vale? El día de hoy es una actividad que está encuadrada en las webinars en la Oficina para la Igualdad de CAEP, y el día de hoy nos vamos a centrar en lo que viene a ser la evaluación y el seguimiento de los planes de igualdad. ¿Por qué? Porque, como podéis haber comprobado, en el RECON muchos son los planes de igualdad que decaen a finales del año de 2026, ¿de acuerdo? Entonces, antes de tener que realizar el segundo plan de igualdad o renovarlo, tenemos que tener un poco de conciencia de qué es lo que nos indica la norma en cuanto hablamos de tanto de seguimiento como de evaluación. ¿De acuerdo? Em, lo primero de todo es encuadrarlo, ¿no?, en el marco normativo de dónde nos nace esta obligación de tener esta evaluación y este seguimiento del plan de igualdad. Sobre todo, creo que os quedáis con la idea de que los planes de igualdad no son un documento estanco, tienen que ser un documento totalmente dinámico, de manera que se puedan ir adaptando a las diferentes situaciones que haya en la empresa y sobre todo para poder llegar a esos objetivos marcados. Por tanto, ¿qué normativa nos hace ver esta realidad de que tiene que ser una documentación dinámica? Pues como ya sabréis, todo lo que viene resultando ser relacionados con los planes de igualdad nos tenemos que remitir a los Reales Decretos 901 y 902/2020. Pero concretamente al contenido que nos importa en la sesión de hoy, tenemos que ir a este artículo 9 del Real Decreto 901/2020, ¿vale? Donde nos exponen todo el tema de la vigencia, el seguimiento, la evaluación y la revisión del plan de igualdad. Aquí sí que os quiero decir que vamos a hacer en esta sesión de hoy una diferenciación bastante clara en lo que nos indica la norma en función de qué tenemos que entender por seguimiento, qué tenemos que entender por evaluación y sobre todo también entender que tenemos la necesidad, en según qué circunstancias, de revisar esos planes de igualdad que ya tenemos aprobados en nuestras empresas, ¿no? Entonces, remitiéndonos otra vez a este artículo 9, podemos ver que la propia norma nos indica que estos planes de igualdad deberán revisarse, ¿de acuerdo? En todo caso, cuando concurran unas circunstancias que él mismo expone en este artículo. Sobre todo, como consecuencia de esos resultados de seguimiento y evaluación, cuando estos resultados de seguimiento y evaluación no son los que realmente se necesita y hacen ver que el plan de igualdad, pues a lo mejor el diagnóstico inicial no ha sido del todo claro, entonces tenemos que revisar este plan de igualdad y volver a ver qué es lo que sucede para volver a encauzar su objetivo principal. También cuando vemos que los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus jurídico de la empresa, ¿por qué? Porque el diagnóstico inicial que hicimos de ese plan de igualdad ya no tiene las mismas bases que la inicial. Entonces el diagnóstico se tiene que hacer de nuevo y se tiene que revisar este plan de igualdad. También cualquier incidencia que modifique de manera sustancial de la plantilla de la empresa, ¿vale? Y también, si tuviéramos una resolución judicial que condene a la empresa por discriminación directa o indirecta por razón de sexo, en ese momento también deberíamos revisar el plan de igualdad, ¿de acuerdo? Tal como nos explica la norma. Además, este artículo 9, que también es muy importante, también nos dice que tenemos que entender como evaluación y seguimiento, ¿de acuerdo? Eh, ya sabemos que este seguimiento, vigencia, debe incluirse en una comisión o un órgano concreto. No se hace de manera arbitraria, sino es que también se organiza un órgano de seguimiento y vigilancia del plan con una composición y una atribución que también se identifican en el mismo plan de igualdad, en el que deberán también formar parte de manera paritaria tanto la representación de las personas trabajadoras como la representación de la empresa. ¿De acuerdo? Y esta comisión va a ser la que va a tener la potestad en realizar este seguimiento y esta evaluación. ¿De acuerdo? Esta evaluación y seguimiento se debe realizar también de forma periódica, conforme se estipule en el mismo plan de igualdad, ¿vale? O
si esto no se estipulara en el plan de igualdad, que ya sabéis que es uno de los requisitos formales de contenido del plan de igualdad, la ley nos dice que se deberá realizar al menos una evaluación intermedia y otra final. Aquí hago un poquito un punto y aparte, porque recordaros que los planes de igualdad, a fecha de que habéis puesto que se termine su vigencia, al día siguiente ya no tiene vigencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa al día siguiente ya no tiene plan de igualdad. ¿Y eso qué quiere decir? Que el último año del plan de igualdad, aparte de hacer todo lo que viene indicado en el cronograma de actividades y de medidas del plan de igualdad, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer la evaluación final y que tenemos que iniciar la negociación del nuevo plan de igualdad. ¿De acuerdo? Sobre todo porque tened en cuenta que muchas de las licitaciones, muchas, por no deciros todas, de las licitaciones o de las subvenciones públicas, tiene como requisito indispensable tener un plan de igualdad registrado y aprobado. ¿Qué sucede si cuando nosotros hacemos la presentación estamos aún negociando la renovación del plan de igualdad, pero ya nos ha caducado el primero o el anterior, como lo tengáis? En esta situación jurídica, que de momento es verdad que está siendo un poco objeto de conflicto jurisprudencial, no tenéis plan de igualdad, ¿de acuerdo? Y podría ser un motivo de que vuestra solicitud a la licitación o a la subvención pública decayera. Entonces, tenemos que tener claro que el último año del plan de igualdad es uno de que no lo podemos organizar a 2 meses, que tiene que haber una previsión y sobre todo que tenéis que tener una organización de estas revisiones y evaluaciones intermedias y final bien establecidas desde los inicios del plan de igualdad, ¿vale? Todo esto, ¿por qué es importante? ¿Qué nos dice exactamente esta norma o este artículo? Primero de todo, tenemos una obligatoriedad legal normativa que estos planes de igualdad no son un documento estático, como ya os he dicho al principio, sino es que tenemos que tener también y estipularlos en el propio plan de igualdad unos sistemas formales de evaluación y seguimiento continuo, ¿vale? No es tener el plan de igualdad que ya está aprobado y ya veremos qué pasa dentro de 4 años. No, esto no es el objeto de la norma, ni mucho menos el objeto de los planes de igualdad. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Em, Tenemos esta vigencia acotada, como ya os he dicho al principio. Los planes de igualdad se negocian para un periodo determinado y en ningún caso puede acceder a estos 4 años. Por tanto, tenemos que calendarizar claramente estas revisiones intermedias y periódicas. Además, tenemos estas consecuencias de incumplimiento, ¿vale? Que ya os he comentado. Además, también, aparte de esta, de que cuando nos queremos licitar o formar parte de alguna subvención pública no tenemos el plan de igualdad registrado y aprobado, también podemos tener ciertas derivaciones o sanciones graves por la inspección de trabajo si durante la vigencia de nuestro plan de igualdad el documento no estamos haciendo las medidas que hemos acotado. Y también hay que ver la parte positiva del plan de igualdad, que a veces se nos olvida, que es un poco la garantía de adaptación, ¿no? Este seguimiento activo también nos permite detectar qué está fallando, qué ha ido bien, qué no ha ido bien. Si al principio pues esta medida nos pensábamos que sería una medida eh, eh, muy adecuada para nuestro sistema, pues al final con este seguimiento podemos ver si realmente es así y si no lo es también detectar, ¿no? Y poder cambiar estas o activar modificaciones correctivas si es necesario. Los hitos temporales de este procedimiento tenemos que tener en cuenta que no se inician cuando ya llevamos un año, ¿vale? Del plan está registrado, sino es que os he querido poner aquí un poquito como los 4 puntos de que tengáis en cuenta de que cuando ya hemos registrado el plan de igualdad eh, y la firma y todo lo que conlleva al acto de presentación, tenemos que tener en cuenta ya cómo estipular cuándo haremos el seguimiento, ¿vale? Sí que es verdad que ya sabemos que está el seguimiento intermedio y el seguimiento final, pero sí que esto es un contenido de mínimo y normalmente los planes de igualdad lo pueden maximizar. Entonces, poner un poco ya, calendarizar un poco las reuniones que queréis poner con la comisión de seguimiento
porque como ya sabéis, y nos pasa a todas y a todos, los meses, y no voy a decir los años, pero los meses pasan rápido, muy rápido, no nos damos cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, si ya llevamos una estructuración de seguimiento adecuado desde el principio, podemos no caer, ¿vale?, en problemas de agenda o en problemas de que nos hemos olvidado de que teníamos que convocar la comisión de seguimiento. Entonces, como hemos dicho antes, ¿quién realiza este seguimiento? ¿Vale? La comisión de seguimiento, obviamente, que es un órgano colegiado paritario compuesto tanto para la representación de la empresa como para la representación legal de las personas trabajadoras, ¿de acuerdo? Y me dices, María, ¿pero qué funciones pueden hacer, ¿no?, la comisión negociadora? Perdona, comisión de seguimiento. Su principal función es, os he puesto un poco fiscalizar, ¿vale?, la ejecución, pero un poco sí, ¿no? Estar un poco encima de que se haga la ejecución de ese cronograma, de todas las medidas que hemos elaborado en el plan de igualdad. También analizar pues la calidad de los datos del registro retributivo y consensuar también si existieran algún tipo de medida que no está yendo por el camino encauzado que se quería al principio, ver cómo podemos solucionar estas desviaciones operativas. Tened en cuenta también que las obligaciones de la comisión o las principales son que haya una garantía de cumplimiento, ¿no? Velar por la ejecución efectiva de todas las medidas programadas en el plan de igualdad, dentro de los plazos establecidos, saber también a qué personas son las responsables. Si se tiene que hacer formación, pues también prever esa formación. También un poco los análisis de los indicadores y de los KPIs, ¿no? Las medidas de los planes de igualdad tienen que tener indicadores. Y cuando digo que tienen que tener indicadores, no nos basta con indicadores cuantitativos, ¿vale? También necesitamos cualitativos, ¿de acuerdo? Que a posteriori os pondré algunos ejemplos de por qué. ¿Por qué? Porque así es muy objetivo ver si este funcionamiento es el correcto, si estamos analizando correctamente, y también es una manera muy sistemática de poder analizar el correcto funcionamiento del plan de igualdad. Además, esta comisión también tiene que identificar cuando alguna cosa no va bien, ¿vale? Hay que ser realistas, hay medidas que no las podemos llevar a cabo, no pasa nada mientras no sea un 85% de las medidas del plan de igualdad, siempre y cuando también haya una justificación objetiva por qué no se ha llevado a cabo, ¿no? Y este material será material para el próximo diagnóstico y ver cómo podemos abordar esa medida para transformarla y que sea una medida también que nos vaya bien para la empresa, ¿de acuerdo? Muy importante, también se tienen que redactar informes en función de estos seguimientos. Obviamente, del seguimiento intermedio y de la evaluación de impacto final, tiene que haber un informe, como ya hemos visto en el artículo 9 del Real Decreto 901/2020, pero también tiene que haber actas de estas sesiones, de las comisiones de seguimiento, ¿vale? ¿Qué se está evaluando? ¿Qué se está haciendo? Los órdenes del día. Es un poco también como las comisiones negociadoras del plan de igualdad, pero ya una vez entrando en materia, como diríamos. Y otra de las obligaciones es la propuesta de ajustes, ¿no? Pues ver cómo podemos, como ya os he dicho antes, en función del análisis de los indicadores o de los KPIs, pues ver qué medidas podemos hacer correctoras, cómo las podemos adaptar, modificar un poco para que la efectividad al final, lo que buscamos con este seguimiento y esta evaluación es que el plan de igualdad tenga una efectividad real, ¿vale?, en la empresa. Entonces, también es interesante poder ver cómo adaptamos las cosas que no están funcionando. Vale, es diferente un seguimiento y una evaluación, ¿vale? El seguimiento lo que hace es analizar de forma continua, ¿no?, como los coles, como las evaluaciones continuas, el grado de implementación real de cada medida en los planes de igualdad, ¿no? Se han impartido esas formaciones que teníamos previstos en el plazo previsto, sí, no, cuántas se han hecho, ya recordad, recogerlo todo con los indicadores que ya hemos plasmado. Si se están utilizando los nuevos canales de reclutamiento, pues cómo se hace, cuál es
estos canales, los números de personas que han sido candidatos y candidatas. Y luego ya la evaluación vamos a ponderar realmente esa eficacia estructural de las medidas, ¿de acuerdo? Sobre todo en este caso, por ejemplo, os he puesto el ejemplo de en el registro retributivo, la auditoría salarial, ¿no? Ver cómo se han podido corregir esas brechas de género que se han detectado en la auditoría y si esas medidas que también están recogidas en el plan de acción de la auditoría, pues si se ha disminuido la brecha, si no, se han mejorado. Yo lo que quiero decir es que entendáis que son dos cosas diferentes, son un binomio porque tienen que ir juntos, ¿vale? Pero digamos que son dos aspectos diferentes. Primero ese seguimiento de analizar lo que se está haciendo y luego la evaluación es ver esa eficacia, ¿no? de lo que se ha ido haciendo durante todos los años. Algunos elementos claves del sistema que suelo aconsejar, ¿no? Importantísimo. Trabajar con calendarios, pero con calendarios reales, ¿no? De decir, bueno, el mes de enero, que es donde tenemos que trabajar el registro retributivo, también va a ser el mes de calendarizar las reuniones que podamos tener o que podamos poner de seguimiento del plan, ¿no? Con la comisión. También para tener un preaviso de las personas que forman parte de esta comisión y también para darles también el tiempo de poder analizar, ¿vale? Lo que se tiene que analizar en esas reuniones. También fichas de KPI, lo que van a ser hojas de seguimiento de las medidas, ¿de acuerdo? Donde cada medida tenga adjunta esa ficha de seguimiento. Ya sé que muchos de vosotros y vosotros trabajáis también con las herramientas del ministerio y ellos mismos en la web del ministerio tienen todos estos anexos donde nos hacen como ya un poco los modelos, ¿no? Aquí os he puesto el modelo de ficha de seguimiento de las medidas que ponen para que podáis ver un poco todo lo que se solicita. Entonces, una de mis también recomendaciones es que pongáis el tema de la medida concreta, por ejemplo, tema de formación, y debajo de cada medida de formación poner una ficha de esta de seguimiento para ir ya estipulando qué se está haciendo, qué se ha hecho ya, qué no, ¿vale? No os lo he dicho aún, pero a todas las personas que estáis conectadas os voy a enviar esta presentación, ¿de acuerdo? Y aquí, como veis, en la presentación hay como una I de información. Si le dais encima, os va directamente a la página del ministerio donde están todos los recursos en temas de elaboraciones de planes de igualdad y de seguimiento y donde vais a poder encontrar más rápidamente todos estos anexos, ¿de acuerdo? Y volvemos a la slide anterior porque otro de los elementos claves de este sistema de seguimiento y evaluación es la corrección, ¿no? Definición clara y pactada de los protocolos de actuación rápida. Como más objetivado lo tengáis todo, muchísimo mejor, ¿vale? Y más rápido y menos engorroso. Entonces, sí que es verdad que crear este sistema de seguimiento y evaluación es un proceso engorroso que digamos, pero sí que a lo largo, como ya sabéis que los planes de igualdad son dinámicos y se van actualizando cada 4 años como máximo, es un trabajo que ya tendréis hecho, ¿no? Entonces, la recopilación de información, el tema de las fechas de seguimiento de medidas, la calendarización, si todo lo vais objetivando y sistematizando, va a ser mucho más rápido y esto lo que hace es limar que tengamos problemas luego de hace 2 meses que tendríamos que haber convocado a la comisión, justamente pues ahora no va bien porque estamos en temporada alta, ¿vale? Intentar limar pues todas estas dificultades que pueden aparecer. Un poquito un ejemplo práctico de seguimiento. Es verdad que lo he hecho un poco muy general, pero para que entendáis un poquito lo que tenemos que trabajar, ¿no? En esta fase del plan de igualdad. Por ejemplo, identificación primero de las medidas, ¿no? Definición y propósito del campo. ¿Qué código tiene el ID de las medidas? Un área de intervención, la descripción de la acción y los objetivos perseguidos, ¿vale? Ejemplo práctico, medida, me he inventado, ¿vale? Medida 4, en el área de selección.
formación de reclutadores en sesgos y perspectivas de género. Esto sería una medida de un indicador que podamos objetivar de manera cualitativa, pero también cuantitativa, ¿vale? Luego, otro ejemplo, liderazgo de recursos, pues asignación de responsables de ejecución directa, presupuestos vinculados y instrumentos de apoyo. Recordad que cada medida en el plan de igualdad tiene un objetivo, bueno, tenemos el área, que digamos, que ya sabéis que tenemos las áreas definidas en el Real Decreto 901/2020, sobre todo en el artículo 7, que nos dice qué áreas tenemos que obligatoriamente analizar en el diagnóstico y posteriormente realizar medidas. Entonces, tenemos que identificar el área, identificamos el objetivo general y luego las medidas concretas que vamos o que necesitamos, ¿no? Analizar estructural. Y en estas medidas no solo basta poner, por ejemplo, pues como pone aquí, formación de reclutadores en sesgos y perspectivas de género. No. ¿Por qué? Porque perseguimos este objetivo. ¿Quién va a ser la persona responsable de que se haga esta formación? Y tenemos que identificar pues, la persona responsable o el área responsable, ¿de acuerdo? Y también tenemos que asignarle unos recursos, ya sean recursos materiales, inmobiliarios, económicos, todo lo que viene a ser el plan de igualdad, la tabla de medidas del plan de igualdad, pues lo tenemos que tener también así establecido. Pero es que además, para facilitar la evaluación posterior, tenemos que poner unos indicadores. ¿Qué buscamos con esto? Saber cuántas personas o cuántos reclutadores o reclutadoras han hecho esta formación. Poner un número cuantitativo, ¿no? Pues tantas personas de la empresa han hecho esta formación. Cualitativo, cuántas entrevistas o entrevistas de clima laboral, cómo ha mejorado el tema del reclutamiento, la promoción, ¿vale? Tenemos que poner también estos indicadores para poder llevar a cabo el seguimiento. Ejemplos de estos indicadores de mediación. Acceso al empleo, pues números de ofertas publicadas bajo lenguaje neutro, ¿vale? Y tanto por ciento de mujeres contratadas en áreas masculinizadas, ¿vale? ¿Veis esta diferenciación? Luego, promoción profesional, porcentaje de vacantes internas difundidas. Pues la tasa de ascenso de mujeres a mandos intermedios. Esto lo tenéis que ver como ya sacadas de un plan de igualdad, que ha habido un un trabajazo de diagnóstico anterior. Entonces, lo he intentado generalizar lo más que he podido, pero obviamente pues tenía que tener un poquito esta enclava de sesgos, ¿vale? ¿Qué más? Ejemplos. Formación en sesgos para mandos, tanto por ciento de directivos formados y número de horas lectivas impartidas. Y luego un indicador cualitativo, nivel de satisfacción y autoevaluación de sesgos pre y post taller. ¿Vale? Forma de corresponsabilidad activa, número de hombres acogidos a jornadas flexibles o permisos parentales y un indicador o un posible indicador cualitativo, el grado de aceptación de la conciliación masculina en el departamento, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que los indicadores cualitativos son datos, son métricas, son números, son cosas, vamos a llamarlos o a tildarlos entre comillas, ¿vale? Objetivas. En cuanto a los indicadores cualitativos, es un poco más el tema de la percepción de la plantilla, ¿no? Y de la calidad del clima laboral. Entonces, sí que es cierto que cada medida tiene que tener al menos un indicador de cada, porque si no, el procedimiento de seguimiento no lo podremos encauzar, ¿vale? Ni de evaluación. Casos de éxito que os pongo una vez que se ha hecho esta evaluación. Por ejemplo, en promoción directa, ¿no? Métrica cuantitativa, pues aumenta un 15% en promociones internas a puestos de alta responsabilidad directiva ocupados por mujeres en un plazo de 2 años. ¿Vale? Esto sería un caso de éxito en una evaluación, ojalá que fuera intermedia, pero normalmente son finales, de un plan de igualdad, ¿no? De una medida de promoción, en este caso. Análisis cualitativo, pues, ¿qué se ha evaluado en este? Pues se ha evaluado a través de las entrevistas en profundidad sobre el impacto real percibido del nuevo programa corporativo de mentorship cruzado y el empoderamiento interno, ¿no?
poquito, lo he puesto así para que entendáis un poco este caso de éxito. Una de las medidas estrellas también es el uso de la flexibilidad. En cuanto a la métrica cuantitativa, podemos ver que ha habido un incremento del 25% de la plantilla masculina disfrutando de medidas de teletrabajo híbrido y turnos flexibles. Y el análisis cualitativo, pues ya es una aplicación del focus group anuales, ¿vale? Son casos de éxito reales que hemos ido, pues, que hemos trabajado, pero que sí que quería poner un poco cómo veríamos, ¿no? Al final esos casos de éxito tras esa evaluación, esa interposición de indicadores objetivos, perdona, cualitativos y cuantitativos, pues cómo se traduce, ¿no? Al final, al lenguaje de esa evaluación o seguimiento del plan, pues se traduciría de esta manera. Muy importante, hemos estado hablando de la evaluación y del seguimiento, pero como ya os he dicho al inicio de la presentación, el artículo 9 del 902/2020 nos indica también los supuestos de revisión, ¿vale? Por eso aún hace un poco más hincapié de que esto no es un documento, el plan de igualdad no es un documento estático, sino que es un documento totalmente dinámico y que si se cambian las condiciones iniciales de las cuales respectivas al diagnóstico que se hizo, no tiene sentido seguir con esas medidas, porque la base del plan de igualdad, que es ese diagnóstico, tanto con registros retributivos como pues todo el diagnóstico, la auditoría retributiva, es totalmente diferente. Entonces, esas medidas no tienen razón de ser, ¿no? Entonces, ahí es donde estos supuestos se tienen que revisar. Como ya hemos dicho un poco al principio, pues cuando esas evaluaciones también muestren insuficiencias de medidas, se tiene que revisar el plan de igualdad, también ante un requerimiento de la inspección de trabajo, o sobre todo, que esto es muy importante, cambios estructurales significativos en la plantilla, ¿vale? Aquí hay que coger el cambios estructurales significativos en la plantilla como lo recoge el ordenamiento jurídico. ¿Eso qué quiere decir? Empresas de hostelería, ¿vale? Que tenéis obviamente una diferenciación muy clara de plantilla en verano, que o sea, en temporada, que digamos, los 9 o 10 meses de temporada, que los otros 2 meses. Eso no es un cambio estructural significativo, ¿vale? Porque vuestra actividad económica ya lo recoge así. Un cambio estructural significativo es lo que recoge toda la jurisprudencia en cuanto tenemos una plantilla media yo qué sé, 50, me lo invento, ¿vale? 57 personas trabajando y por X motivos económicos, organizativos, técnicos, esa plantilla se reduce a 27 personas, ¿vale? Aquí también hay un cambio significativo. Pues estamos en lo mismo que en las fusiones. Ese diagnóstico inicial ya no es real porque no es esa la situación que tenéis en la empresa. Entonces, deberíamos realizar otra vez ese diagnóstico, aunque sé que no tengáis obligación en ese momento de tener un plan de igualdad porque tenéis 27 personas en plantilla. Los planes de igualdad también pueden ser voluntarios, que ahí también lanzo un órdago, ¿vale? Pues se tendría que volver a realizar todo ese diagnóstico y todo, pues, las fases del plan de igualdad. La evaluación final, ¿qué componentes pondríamos en esa evaluación final? La evaluación final, pensad que es la que realizaríamos el último año de vigencia del plan de igualdad, ¿vale? Y que recoge un poco toda la información de que se ha ido haciendo durante estos cuatro años. Os pongo un poquito, pues, lo que se va recogiendo, ¿no? Esas auditorías de procesos, un poco la medición del impacto y, sobre todo, es muy importante que al final se haga un informe em, elaborado por la propia comisión de seguimiento y firmado también por ella, donde se va a recoger tanto las buenas prácticas que se ha hecho, las conclusiones claves, las medidas que no se han llevado a cabo, por qué no se han llevado a cabo, el éxito de las medidas. Muchas de las preguntas que me llegan a veces a la oficina es, María, no he podido, o sea, me lo invento ahora mismo, 8 medidas del plan de igualdad, 8 medidas de un plan de igualdad de 42, ¿vale? Para que entendáis que no es un sesgo significativo de las medidas,
que no he podido realizar. Vale, ¿por qué no lo hemos podido realizar? ¿De acuerdo? Evaluar ese por qué no lo hemos podido realizar y estipularlo en este dictamen final. ¿Por qué? Porque este dictamen final que hacemos, no dictamen, prefiero informe final, pero bueno, nos va a servir y se va a introducir de alguna forma en la renovación del plan de igualdad, ¿vale? En ese nuevo diagnóstico que vamos a tener que hacer. Por eso es muy importante entender que esa reunión final, que digamos, es la transición al siguiente plan, ¿vale? Porque habiendo trabajado durante estos 4 años, tenemos la información de qué ha ido bien, qué nos equivocamos en el primer plan, aprender también de cosas que ya sabemos que no nos van a ir bien por la idiosincrasia de la empresa, por, yo qué sé, la actividad que tenga la empresa. Entonces, nos permite también como hacer una reorganización, ¿no? De ese nuevo diagnóstico que vamos a tener que hacer para la renovación del plan de igualdad. Y sobre todo nos permite ver que los planes de igualdad son cíclicos y son cíclicos porque es un ciclo de mejora continua, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que nos permite valorar y evaluar lo que estamos cambiando de la empresa que antes no estaba bien, ¿vale? Recordad que los planes de igualdad no hacen cambios en cosas que estaban bien, tienen su base en el diagnóstico, que el diagnóstico lo tenemos que entender como una foto de la situación de la empresa en ese momento. Entonces, que han salido aspectos que necesitan mejorar, ¿no? Como en el cole, la NN. Bueno, cuando estudiaba yo, ahora ya sé que van por situaciones de aprendizaje y es diferente. Pero no, hay áreas pues, que se necesita mejorar, no pasa nada. Eh, todos sabemos que nadie es perfecto, entonces las estructuras pues también pueden tener algunos fallos. Y ahí también tenemos que tener en cuenta un poco los sesgos de género inconscientes que todos tenemos, ¿no? Entonces, este ciclo de mejora con la elaboración de los planes de igualdad, su evaluación y la continua renovación cada 4 años, evita pues que todo sea un, un procedimiento sin sentido, ¿no? Tiene que haber conectividad. Si primero, pues, yo qué sé, nos centramos más en medidas de promoción porque no teníamos ni un sistema de promoción o ni un sistema de retribución ni nada por el estilo, pues bueno, en el siguiente plan nos vamos a centrar en otra área que ahora también nos ha quedado un poquito más desatendida, ¿no? Es por eso que os quería poner también el tema del ciclo de mejora continua. Algunas claves que os puedo dar. Ya sabéis que esto parece un poco, que siempre lo digo casi en todas las webinars, pero en derecho laboral hay muchísimos cambios constantemente. De hecho, estamos pendientes de una transposición de transparencia salarial que a lo mejor toda esta evaluación no tendrá un impacto claro, ¿vale? En el contenido de la evaluación, pero sí que la renovación que vais a tener que elaborar de planes de igualdad a partir bueno, de ya, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos elementos claves que os pongo hoy, a día 15 de julio, dentro de 2 meses, si me lo vais a preguntar, pues a lo mejor serían otros, ¿vale? Esto es lo bonito, bueno, o lo intrepidante del derecho laboral, ¿de acuerdo? Algunas claves que os pondría, sobre todo, lo he querido decir tan rápido que no me ha salido. Automatización un poco, ¿no? De todo el sistema de seguimiento, de recogida de datos. Si habéis hecho vuestro primer diagnóstico de un plan de igualdad, sabéis que tener los datos, ¿vale? Ordenados para poder limitar el tiempo que se tiene que dedicar al plan de igualdad es una de las claves más importantes, ¿no? Entonces, con el seguimiento y la evaluación pasa exactamente lo mismo. Em, también, muy importante, es una cosa que casi todo el tejido empresarial balear, en este caso, peca un poquito se hacen cosas, ¿no? En las empresas. A veces también cuando hablamos de temas de conciliación, todas las empresas normalmente concilian, pero no está em, estipulado en ningún sitio, ¿no? Esas medidas de conciliación. Entonces, en la evaluación y el seguimiento del plan de igualdad también es importante de comunicarlo, ¿no? A la plantilla, oye, ¿te acuerdas del plan de igualdad que teníamos estas medidas? Vale, pues a final de año
o al principio, como queráis, ¿vale? Comunicar a la plantilla, ¿no? Pues mira, después del primer año de plan de igualdad, se han podido realizar estas medidas que estaban estipuladas en el plan de igualdad y este segundo año pues se van a realizar estas. Comunicar, ¿no? Todo lo que se está haciendo para que realmente sea visible todo el trabajo que lleva el plan de igualdad. Y también, muy importante, como habéis visto durante toda esta sesión, la comisión de seguimiento tiene un peso importante, ¿no? En toda esta evaluación, y en todo el seguimiento y también en los procesos de revisión. Entonces, nos tenemos que preocupar de que estén formados, ¿vale? Que sepan lo que tienen que evaluar, que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de sesgos de género, tener esa perspectiva de género también para la gestión de los datos y que sea ágil, ¿no? Toda esta interpretación. Estas son un poco las claves que normalmente os doy, pero estas claves también las podéis como no solo tener claras para el seguimiento y la evaluación de los planes de igualdad, también para la elaboración o también si me preguntáis para la actualización, las tres claves que os daría siempre van un poco de la mano de estas, ¿vale? Eh, ya he terminado un poco no, ya he terminado con el contenido de la presentación. Sé que he ido a tope, siempre me pasa lo mismo. Y como no tengo a nadie delante, pues aún hablo más rápido. Pero sí que es verdad que os dejo aquí el número mío de la oficina, os dejo mi correo electrónico para cualquier duda que tengáis referente no solo a esa temática de evaluación y seguimiento, que obviamente el día de hoy pues trataba de esto la webinar, sino también en todo lo que tengáis referencia de los planes de igualdad o la materia de igualdad en vuestra empresa, ¿vale? O sea, medidas de conciliación, que ahora pues se tiene que trabajar bastante, temas de permisos retribuidos, un poco todo lo que os venga en la cabeza, pues me lo podéis enviar y yo encantadísima tendría de responderos. Como esto es una acción subvencionada por la Dirección General de Conciliación e Igualdad en el ámbito laboral, sabed que es totalmente gratuita, ¿vale? Entonces, no os preocupéis por nada, explotad el servicio que para algo estamos. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todos por estar ahí. ¿Os parece bien? Me despido aquí. Cualquier cosa os vuelvo a encauzar para que me contactéis conmigo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Adiós.